abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Y voy a leer otra ñapa. Y en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Señor, te adoramos, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Dios, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Porque todo lo que respira en este lugar alaba y glorifica tu nombre. Y suplicamos, Señor, que esta palabra cumpla el propósito para el cual tú la has enviado en esta hora. Que tu presencia sea manifiesta de forma tal que el que no te conoce se reconcilie contigo. Y los que ya te conocemos, Dios, hagamos un compromiso renovado contigo de forma tal que cada día que nos quede sobre la faz de esta tierra lo vivamos para la gloria exclusiva de tu nombre. Como una añadidura espiritual, yo te pido, Dios, que sane los enfermos, liberta al cautivo en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. ¿Se puede sentar? Esta palabra pudiéramos estar escuchando enseñanzas y predicaciones de la misma inagotablemente, porque precisamente está cimentada sobre toda una cristología, sobre todo lo que es Cristo. Y es bien interesante que el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia de Colosa, que era una iglesia bien interesante, estaba influenciada por muchas corrientes de pensamiento y se parece mucho a la turbulencia social que estamos viviendo en estos tiempos. Y yo me ponía a pensar por qué la falta de valores, qué alimenta esa falta de valores. Estuve reunido con la junta de un junior college. Estuvimos hablando en estos días y ellos tienen una serie de anuncios muy buenos donde toman testimonios de personas antes y después, o sea, antes de los estudios y después de los estudios, casos reales. Y descubrí cosas interesantes, descubrí que gente ha sido bien impactada por poder agarrar una herramienta académica y echar para adelante en la vida y empezar a trabajar, y eso está tremendo, eso está interesante. Y se discutía unas cuestiones de valores. Y yo les decía, bueno, sí, no, el estudio es bueno. Las herramientas académicas son buenas, créalo. De hecho, en el pueblo, en Puerto Rico, la gente le dice que la mejor educación, le dicen los padres a los hijos, yo no te voy a dejar chavo, pero te voy a dejar una buena educación. Y eso está bien, eso puede ser tremendo. Pero cuando yo voy a los proverbios, me dice a mí que lo mejor que yo le puedo dejar a los hijos es el testimonio de un papá decente, de una mamá íntegra. O sea, de una persona que aportó también en la parte espiritual y en la parte moral de ese ser humano. Y en ocasiones yo he mencionado cosas en este púlpito que suenan chocantes, las he mencionado varias veces, que yo digo que el estudio es bueno, pero no cambia al ser humano. Porque de hecho, uno se da cuenta cuando uno está estudiando en las universidades y en las clases de Derecho y quizás en la escuela de Medicina, algunos de ustedes, o en la de Ingeniería, tú sabías de esa clase quién iba a tener problemas en la vida real. Dice, usted podrá estudiar, pero el tipo siempre está pegado a la verja buscando la manera de hacer las cosas al margen de la ley. O sea, tú te das cuenta que hay gente que puede tener la inteligencia, lo digo de otra manera, el hecho de que tengas la inteligencia y que puedas pasar los exámenes no significa que eres un tipo decente. Amén. Y hemos dicho montones de veces que tú agarras al pillito, le das el examen de equivalencia, le das el diploma en administración comercial, le metes una maestría en finanzas,
le metes un doctorado en cibernética y lo pongo a presidir un banco y se lo va a robar. Porque aunque la educación es buena, transforma al ser humano. Entonces hemos entrado en esta corriente que es de este siglo bien interesante, de cambiar valores, por ejemplo, de cambiar lenguajes. Y esto que yo digo quizás me trae problemas, pero lo voy a decir con un ejemplo bueno. Hay cosas que decían en el pueblo que se convertían como en una marca y en un desprecio. Y yo recuerdo cuando vino toda esa mentalidad de terminar con los arrabales en Puerto Rico y de establecer lugares de vivienda adecuados. Y decíamos, mira, si la gente tú lo sacas del charco y de los tablones y de todo eso maloliente y toda esa cuestión sin estructura adecuada de agua potable y no tienen electricidad y no tienen una estructura buena que aguante, pues se empezó un buen programa de vivienda que empieza a correr las cosas, a ponerle a la gente tremendo. Yo recuerdo que vino el concepto de los caseríos. ¿Se acuerdan del concepto de los caseríos? Pero entonces empieza a desarrollarse la cuestión de los caseríos y eran unas pequeñas familias, barrios completos fueron ubicados en estos lugares. Y empezó a desarrollarse una cosa interesante. Pero de momento empezaron a ocurrir tantos problemas que no me acuerdo en qué década fue, si fue en los 80. Alguien dice, no se puede decir más caserío, porque decir que tú venías de un caserío era algo como que te cerraban las puertas. Entonces ahora le tenemos que llamar residencial. Entonces yo digo, wow, ¿qué diferencia hay en un residencial y unos walk-ups? O sea, si yo tengo un par de pesos, yo vivo en los walk-ups. Pero si no, estoy en el residencial. Pero es lo mismo. La estructura es la misma. De hecho, yo creo que hay residenciales que en donde están ubicados y lo que valen más que montones de walk-ups que hay por ahí. Amén. Si tú fueras a pagar sobre $500,000 de pesos. Amén. Pero yo creo que antes en el caserío había más paz que en el residencial y que en muchos walk-ups. Porque el problema no es el estilo de vida. Yo recuerdo cuando yo hice la presentación de la situación de Puerto Rico en Singapur en los años 90, y los hermanos de Asia, de África, de Sudamérica, cuando yo le hacía la presentación de los programas sociales de Puerto Rico, ellos se volaban la cabeza, decían que de verdad, que allí la educación es gratuita en estos grados. Yo decía, sí. Que había un sistema de salud que era de esta manera, sí. Que te tienen que atender y darte unos medicamentos, sí. Que las cosas se compliquen ahora es otra cosa. No voy a entrar, ¿verdad?, en mucha profundidad en el asunto. Pero cuando ellos descubrieron todo eso, decían, ¿y que te dan vivienda? Bueno, sí, también te daban vivienda. Y también te daban un programa para comer y eran cupones. Y en aquel momento yo creo que eran cupones. Después vinieron las tarjetas. Pero ellos decían, wow, vamos para Puerto Rico. Yo decía, pero yo le dije, but wait, there is more. Pero espérense, falta más, todavía falta el resto de la película, porque yo no les estoy diciendo todo lo que hay. Puerto Rico es bueno, es un buen lugar para vivir. O sea, tenemos educación, buena o mala la tenemos. Tenemos salud, buena o mala la tenemos. Tenemos un sistema de transportación, bueno o malo, lo tenemos. Tenemos mucha energía eléctrica y el que no se la roba y el que no, pues no, tú sabes, pero todo el mundo quizá alguna bombilla prenden. Hasta los deambulantes guisan en Puerto Rico. No lo digo peyorativamente. Entonces yo me quedo mirando y digo, ¿y qué pasa con la parte moral del pueblo? ¿Qué pasa que yo prendo la televisión y miro los operativos todos los días distintos en diferentes cosas que están ocurriendo? Si tú vas a India, está la tumba de Mahatma Gandhi. Y hay una tarja en la tumba de Mahatma Gandhi que tiene parte de uno de los discursos que él dio en una ocasión. Y él resumía, y él decía que había unas realidades sociales que él las resumía en 7 pecados capitales. Pero antes de llegar a esos pecados capitales, yo me miro lo que dice Colosenses capítulo 2, y es que la turbulencia social, mire lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses. Quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Él dice, gente que yo ni conozco, estoy reclamándole a Dios que se conviertan. Es lo que él estaba diciendo. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo,
en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dice, y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Él está diciendo, mira, parte de la necesidad que tiene la gente se debe al rechazo de la palabra de Dios. Estamos como estamos porque hay rechazo a la palabra de Dios. Estamos como estamos porque hay una falta de corrección, de decirle a la gente cómo hacer las cosas correctamente. Hay una falta de exhortación, de tratar de rogarle a la gente, motivarlos a que entren en lo que es lo correcto. Hay una falta de unidad, hay una carencia de madurez espiritual, de pleno entendimiento, o sea, de estar completo en asuntos, escuche bien, éticos y espirituales. Todo es la academia, todo era estudiar aquello en que dejara dinero. De hecho, te ponen una lista de cosas que son bien productivas, de lo que más está en el mercado. Y eso no está mal, que tú logísticamente camines hacia eso, pero tú tienes una vocación que Dios te puso en el corazón. Y si tú estudias por tener dinero, si tú estudias por lo que te vas a ganar y no de acuerdo a la vocación que Dios te ha puesto en el corazón, tú vas a tener problemas en ese camino. Entonces, ¿qué decía Gandhi? Gandhi decía, mira, y escuchen cada una de estas sentencias de Gandhi que son interesantes. Él dice, una de las cosas problemáticas de este tiempo se llama riqueza sin trabajo. La gente quiere tener, pero no quiere trabajar. La gente quiere guisar, pero no quieren cocinar. El esfuerzo. Por eso usted ve ese discurso cuando me pegue. Y si me pego, la fila para el loto. La gente quiere tener mucho, pero poco esfuerzo. Yo me acuerdo cuando en una ocasión los nenes estaban pequeños y una vez nos dijeron, ¿y por qué ustedes tienen que irse a trabajar? Querían que nos quedáramos con ellos jugando. Y yo les dije, cuando crezcan lo sabrán. Estamos en una generación que quiere mucho beneficio, pero no conocen el precio de lo que cuestan las cosas. Y eso nos tiene en un problema serio. Otro de los problemas que tenía, les quiero decir que el tener muchos bienes no salva el alma. Tener es bueno. Tener comodidades está glorioso, está excelente. No importa cuántas casas tú tengas, cuántas puedes vivir a la vez. Por más automóviles que tengas, puedes tener 10. ¿Cuántos puedes guiar a la vez? ¿Usted sabe quién descubrió eso? Y yo lo he dicho otras veces, los negocios esos que dicen todo lo que te puedas comer por $10.99. Todo lo que te puedas comer. Y tú vas allí hoy en día y a veces te sirves un poquito y ya te llenaste. Porque tu estómago tiene un ¿qué? Tiene un límite, no importa la capacidad, ¿verdad? O sea, la capacidad importa, o sea, no importa lo que tú veas, tú vas a esos buffets tremendos de hoteles que tú has ido quizás en algún evento bien grande, hay 10 tipos de ensalada, 4 tipos de arroz, esa mesa de postres, ¿ustedes han visto esa mesa de los postres? Que son como 27 tipos de postres y tú, si tú eres diabético, ahí mismo te vas en shock, si la miras nada más. Por más que tú veas, tienes un límite. El tener no nos da salvación en el alma. Tener no es que sea malo, tener es bueno. Saber administrar lo que tú tienes es mejor, pero eso no extiende tu vida eterna. Hay algo más, él dijo otra cosa, está el placer sin conciencia. Todo ahora es en base de placeres. El erotismo ha destruido los matrimonios y la niñez. El problema que la pornografía está causando, destruyendo los matrimonios, destruyéndole la psiquis a la juventud. Yo recuerdo en unos asaltos que hubo en las ATH en el área de Guaynabo, que estos muchachos asaltaban a mujeres solas en ATH y las agredían sexualmente, violaban algunas. Y cuando los agarran, que arrestaron como a 4 de ellos en diversos puntos y se hizo un operativo especial, un task force con el gobierno federal, descubren en los perfiles psicológicos de todos estos muchachos jóvenes que estaban siendo acusados que eran adictos a la pornografía. Todos estaban expuestos a ese tipo de ¿qué? De acondicionamiento mental. Y eso le estaba afectando. El placer sin conciencia. Ahora, el cuerpo te la pide y por ahí te manda. Cuando el cuerpo te la pide, tú eres un alcohólico. Cuando el cuerpo te la pide, tú eres un adicto. Cuando el cuerpo te lo pide, tú estás atado. Amén. 2 amén y todo el mundo callado. El tercero, conocimiento sin carácter. Tenemos cárceles llenas de gente inteligente. De gente que está teniendo éxitos académicos. Pero como yo les decía al principio de esta palabra,
No hay una transformación. ¿Por qué? Porque la herramienta educativa es buena, pero no necesariamente transforma al ser humano. Tenemos otra más que es comercio sin moral. Mucho comercio, pero la moral está en el piso. Yo le he dado nada más que el ejemplo simple del IVU. Pero están las operaciones comerciales criminales de diversos tipos corriendo en todas las economías del mundo. Está la ciencia sin humanidad. Mucho desarrollo científico, pero que causan daño y dejan ganancias. A veces hay medicamentos que causan daño, los dejan en el dominio público hasta que terminan de sacar las inversiones que puedan tener. Yo recuerdo una vez, yo tuve un problema de divertículo. Estábamos casi recién casados y fuimos a donde un cirujano. Y el hombre me examinó. Yo me acuerdo que me acostó allí y empezó a auscultarme. La medicina vieja es gloriosa porque no había tanta máquina y tanta cosa, y como que había ese touch de los médicos de mirarte a la cara, y por lo que tú le decías, esa parte clínica es un don que Dios le pone. Y cuando aquel tipo me empieza a tocar por el abdomen y me dice, tu problema es aquí, yo y grité, sí, ahí es que. O sea, el tipo fue tocando, fue localizando, ¡pap!, hasta que llegó. Entonces yo recuerdo que él me dice, no, tu caso no, vamos a operar. Entonces él me recetó 3 cosas, este sí me acuerdo. Uno, no voy a decir las marcas, me recomendó una cosa, que tú te metías 2 cucharadas de aquella cosa y te tenías que poner una bufanda para ir al inodoro porque se te iba hasta el cerebro, que era una cosa. Parece que algunos se lo han tomado, porque yo. Eso fue lo primero que me dio. Lo otro, él me dio un antibiótico, ¿verdad?, para cubrirme. Y lo tercero que él me dio eran unas galletas de fibra, que tú te metías 2 galletas de aquello y tú tenías que ir al baño todos los días. Pasan los años, me lo encuentro, empezamos a hablar, y yo le digo, chicos, ¿cómo se llamaban aquellas galletas que yo no las he vuelto a ver? Me dice, no, las eliminaron. Yo, ¿cómo que eliminaron esas galletas? Causaban daño. A mí fue glorioso una galleta de esa con 2 cafés y un vaso de agua. Me dice, no, eran tan buenas que las sacaron de mercado. Le puedo mencionar carros que se hacían, que eran muy buenos, y los sacaron del mercado, de lo bueno que eran. ¿Y qué significa? Una de las cosas, tenemos comercio sin moral, ciencia sin humanidad. Estas se las voy a mencionar y ustedes me dicen, política sin principios. Hace un tiempo atrás yo le estaba ministrando a una figura política. Y estoy hablando con él. Y le digo, ¿por cuánto tú ganas las elecciones aquí? Me dice, por tanto por ciento, gente de otros partidos vota por mí. Y yo le digo, ¿tú quieres dar un cantazo de verdad? Y me dice, dime. Y yo digo, como tú ganas y gente de otros partidos vota por ti, tú no tienes que hacer campaña. Me miró. No tienes que hacer campaña. Bueno, puedes hacer campaña caminando por las calles, pero no celebres más cumpleaños. No vendas otra taquilla. Tú no necesitas hacer fundraising, porque como todo el mundo te conoce, lo has hecho bien, de gente de otros lugares vota por ti, juégate las frías y no hagas actividades económicas. ¿Qué ustedes creen? Si tú estás en un lugar que la persona, tú entiendes que es tremenda y gente cruza fila y lo hace bien, ¿tú crees que necesita ponerle un póster con su careta? ¿Tú crees que necesita hacer un cumpleaños de 500 pesos a la taquilla? ¿Qué puerta abre eso? Yo le dije más. Yo le dije, imagínate que un empleado tuyo compra una taquilla. Compra una taquilla. Y va a la fiesta de tu cumpleaños. Y se retrata contigo en la mesa del bizcocho. Y después va a la oficina de ética gubernamental y da una declaración jurada y dice, me obligaron a comprar la taquilla. Tipo, no, eso no puede ser. Sí, puede ser. Va a tener la evidencia de que compró la taquilla. Va a tener la fotografía contigo al lado del bizcocho. Va a tener montones de gente que lo vio allí contigo. Y es tu palabra contra la de él. Lo otro que le dije, cuando tú digas eso, tu staff observa a los que griten y los que brincan. El que se te oponga y quiera seguir en la venta, ese es el traidor.
ese es el que siempre va a querer que siga la cosa corriendo para esa gente guisar. Y yo les digo esto a ustedes, ¿verdad? Porque estos son sermones de corte social, estamos en verano, son del Espíritu. Adoración, este es para nosotros. ¿Saben la última? Les dije riqueza sin trabajo, placer sin conciencia, conocimiento sin carácter, comercio sin moral, ciencia sin humanidad, política sin principios. Y la otra es para nosotros. Adoración sin sacrificio. Mucha adoración, pero poco sacrificio. Queremos los milagros, pero no venimos a las vigilias. Queremos ver el poder de Dios, pero no pagamos un precio. ¿Qué es lo que está sucediendo en términos generales en Puerto Rico? Pablo dice, mira, toda consolación, toda unidad, toda riqueza de entendimiento, todo tesoro de sabiduría están en Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría humana. Amén. Por eso Colosenses capítulo 2, versos 1 y 2 dice, tenemos el deber, escucha bien iglesia, de equipar a otros y motivarlos en la verdad de Dios, motivarlos en la verdad de lo que agrada a Dios. Como iglesia tenemos que pagar un precio. Tenemos que pagar un precio para que otros sean formados. Tenemos que salir de nuestra comodidad. Tenemos que ¿verdad?, hacer un esfuerzo adicional para que otras personas puedan alcanzar el potencial que Dios les tiene para ellos poder hacer lo que tienen que hacer. Muchos de nosotros hemos estado posiblemente sentados en una iglesia mucho tiempo y no habíamos hecho nada. Y de momento, aterrizan aquí. Y de momento, tú descubres que Dios te dio un don para hacer algo. Que ya tú lo sabías, que tú sabes que eso es correcto, pero de momento Dios te da la oportunidad para que empieces a hacer. Y hay una niñez que necesita ser formada, y necesitamos reforzar el área de, por ejemplo, del nursery, y necesitamos otros que también le metan mano a la niñez que viene subiendo. Sacar un tiempo para formar estos niños que vengan subiendo y que vengan desarrollando las destrezas y las capacidades que Dios les ha dado. Y Dios nos ha bendecido con gente en esta casa que saca un tiempo y hace un esfuerzo y trabaja particularmente con la niñez. Acabamos de terminar el esfuerzo en Sierra Alta, ¿verdad? Sierra Alta, ¿qué se llama? Los walk-ups de Sierra Alta, y ahí había un grupo que se estaba atendiendo una niñez. El año pasado fue en la comunidad Del Hoyo. Pero ahora mismo tenemos que hacer otros esfuerzos. Se hizo un evento hace unos martes atrás. El Minio y un grupo de hermanos se llevaron un grupo de jóvenes, se los llevaron a kayakear y juveniles, y se los llevaron a kayakear y tremenda experiencia, pero necesitamos expandir más de esas actividades para que esos niños puedan seguir participando en las oportunidades que Dios tiene para ellos. Tiene que venir ya la escuela de música de la casa, ya empezó los pininos de esa escuela. Los miércoles está el maestro Irurita dando unas clases a los adoradores de la casa también que nos ayudan, a unos grupos que están empezando a repasar. Hay una clase de batería que se está dando los sábados, que este sábado no va porque el maestro tiene que hacer unas cosas de familia, pero hay unos estudiantes de vacaciones, pero queremos seguir eso. Hay 2 pianos en esta casa, está este de aquí que es para cuando el coro adora, así que no lo miren mucho, pero hay otro piano abajo y tiene que haber una clase de piano para gente que empiece a aprender piano. Yo sigo mirando, tenemos muchos instrumentos de música en este lugar de percusión, de percusión y de viento. Tiene que haber gente, necesitamos más trompetistas, necesitamos más trombonistas, necesitamos gente que ponga la mano en el arado y haga otras cosas adicionales. Los maestros están aquí, pueden empezar a enseñar a la gente. Tenemos que poner entonces lo que Dios nos puso en las manos. Amén. Pero vaya a los versos 3 y 4. Mira lo que dice el apóstol. El apóstol dice en Colosenses 2, 4, 3 y 4, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Lo que está diciendo es cuidado, porque los falsos maestros existen y pueden engañar aún a los creyentes. Y cómo tú distingues una falsa enseñanza de una enseñanza correcta, es que esa falsa enseñanza me lleva a mí a hacer lo malo. La falsa enseñanza me deja a mí en mi atadura. La falsa enseñanza me lleva a mí a retar a Dios, a no someterme a los valores de la palabra. Y tenemos una sociedad que está bien adobada en estas cosas. De hecho, hace un tiempo atrás hubo un senador en Puerto Rico que hizo unas declaraciones públicas. Después de todas las declaraciones
que han habido sobre temas de sexualidad y de la legalización de la droga y de personas que han nombrado a un cargo público porque su preferencia sexual es bien particular y hay que reconocer esta población y se pone esa persona en la posición que sea. Ese senador decía, y nosotros ahora vamos a llevar esta agenda y le vamos a callar la boca a la iglesia, decía él. Y parece que alguien lo mandó a callar porque no ha vuelto a repetir lo que dijo, pero lo dijo. Y yo decía, mira cuál es la cadena. No es que yo quiera hacer lo que yo hago. Yo hago lo que me da la gana, publico lo que estoy haciendo. Después que publico lo que yo estoy haciendo, quiero que tú me lo aceptes. O sea, después que tú me aceptes lo que yo estoy haciendo, aunque tú no me lo aceptes, yo quiero que tus hijos y tus nietos aprendan a hacer eso. Pero ese no es el punto. No es que tus hijos y tus nietos aprendan a hacer eso. Es que todo el que hable en contra de lo que yo hago, lo tengo que mandar a callar porque esa persona me odia. Y su fe y su creencia es un crimen. Y por lo tanto, voy a tener que dejar de predicar contra ciertas conductas. Entonces, yo hablaba con un grupo como ex juez a un grupo de jueces el otro día. En una tertulia de café gloriosa. Me dejé pagar para que no dijeran que estoy sobornando jueces, fue del Espíritu. Entonces, viene la conversación de todos estos valores y yo les decía, miren esto, la iglesia predica contra el alcohol. Yo no predico contra los borrachos. Nosotros predicamos contra el alcohol, pero amamos al borracho. O sea, la iglesia predica contra el cigarrillo, pero ama al fumador. Yo no he visto una marcha de fumadores quejándose contra los sermones que dicen que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Usted ha visto una? ¿Usted ha visto un fumador que diga, la iglesia me odia porque predica contra el cigarrillo? El que es bebedor, algunos se beben hasta las lágrimas. Pero nosotros amamos al borracho. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Visualícese usted una marcha de borrachos en Puerto Rico quejándose contra la predicación del Evangelio que confronta sus conductas. Amén. ¿Han visto una marcha de mujeriegos? ¿Verdad que no? No es que tenemos derecho a esto. Y lo que tú estás predicando es un crimen de odio. ¿Por qué no puedo tener 3 mujeres? ¿Se entiende ahora? Entonces Pablo dice, mire, vamos a Colosenses porque Colosenses dice que la plenitud es en Cristo. Por eso es que el mensaje de la iglesia no es de persecución, no es de odio contra nadie. Nosotros tenemos que tener cuidado porque los falsos maestros existen, están dentro y fuera de la iglesia y están llevando todavía generaciones a estar perdidas sin Cristo, sin fe y sin esperanza. Tú puedes estar engañado por ti mismo, porque puedes ser oidor de la palabra, pero no hacedor de la misma. Les gustan los mensajes, pero no viven lo que están escuchando. Les encanta la palabra, se gozan en las experiencias, pero no viven lo que se supone que deban vivir. Se usan palabras persuasivas. ¿Sabe cuáles son las palabras persuasivas de este tiempo? Las 4 palabras mágicas son apertura. Tú puedes tener la apertura, pero no puedes estar abierto a todo. Consenso. El consenso es bueno, pero hay que tener cuidado porque si el consenso te lleva a entregar unos valores, tú tienes un problema. Yo puedo tener consenso con mi familia, yo tengo unos valores. Y tenemos un estilo de vida. Y hay unas normas en mi casa. Y se deben seguir de esa manera. Y tengo familiares que tienen diversos tipos de tradiciones y de pensamientos. Pero si vienen a mi casa, el consenso no me puede llevar a mí a tenerles una barra abierta. Amén. Yo les tengo comida toda la que se puedan comer. La que no le quepa se la pueden untar. Se la pueden llevar en un doggy bag. Pero no puedo tener un consenso donde sacrifique los valores, apertura, consenso, tolerancia. ¿Hasta dónde vamos a tolerar? ¿Hasta dónde va a llegar esa frontera de la tolerancia? Porque se está tolerando todo menos los valores cristianos. Yo tengo que tolerar todo, pero no se tolera mi aleluya. Buscando en papeles viejos encontré unos memos de ciertos sitios que discutían de que había que sacar las experiencias de oración de ese tribunal en particular para afuera, porque eso identificaba el tribunal con la fe y con la religión.
Dice, pero es absurdo que al mediodía un grupo de estudiantes, un grupo de empleados vaya a una oficina y oren, que la gente está afuera a esa hora, el público no está, son los empleados, es a puerta cerrada. Llegan, a veces son 20 minutos, 30 minutos, porque almuerzan, vienen corriendo y tienen que poncharlo, tienen que estar ahí en su lugar. A puerta cerrada, una experiencia de fe tremenda. Hay gente que pasaba, gente que venía en crisis, gente que venía un problema de afuera y estando en su lugar de trabajo, en su hora libre, no en horas laborables, le ministraban palabras. Le decían, no, el documento dice, tienen que estar fuera del edificio porque eso significa apoyar la religión. Cuando yo miro esa barbaridad, vi una serie de cosas, donde nosotros estábamos, pues no teníamos esa prohibición. Gloria a Dios que en el sitio donde yo trabajaba, pues eso no era así. Habían ciertos lugares donde se podía orar y había un ambiente tan bueno. Había un ambiente tan glorioso, la gente estaba al día en su trabajo, porque cuando tú estás en un lugar que tú llegas con un problema y te ministran palabra de Dios, tú eres libre, tú recibes una bendición poderosa, ¿verdad que sí? Pero entonces, si te sacan para afuera del edificio, la gente que pasa por fuera los ve. Si lo que se pretendía era que no se supiera que habían empleados que tuvieran algún tipo de fe, era increíble que los mandara para afuera donde la gente iba a ver lo que la gente está practicando. Y en el caso de nosotros es de bendición porque somos luces en medio de las tinieblas. Yo recuerdo una vez empezando que había un grupito en el lobby del Tribunal de Bayamón y un hombre allí llegó a un culto de mediodía, le ministraron, pasó llorando. Y cuando ese hombre fue a su juicio por la tarde, era un caso de familia, era cuando todas las salas estaban en el centro judicial. Ese hombre llega, va a la sala, habla con su abogado y dijo, yo vengo a decir la verdad. Y el abogado le dice, ¿cómo es? Que vengo a decir la verdad. Y le dice el abogado, ¿qué te pasó? Dice que me ministraron ahí, yo tuve un encuentro con Dios y yo quiero... El resultado del caso fue poderoso porque él dijo la verdad de todo y hubo una bendición en su caso porque la palabra dice que la verdad te hace ¿qué? La verdad te hace libre. Yo quiero decirle esto, iglesia, hay que alegrarse en el progreso y desarrollo espiritual de todos para que las personas sigan adelante. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Versos 6 y 7 dice, mira, la obediencia, la fidelidad, el agradecimiento a Dios se manifiesta sirviendo. Esas son verdaderas señales de crecimiento y de la presencia de Dios. Dice, tú tienes que, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido a Cristo, andad en Él. Mira a ver lo que estás haciendo. Mira a ver cuál es tu conducta. Mira a ver cuál es el efecto de lo que tú haces en tus negocios, de lo que es tu ejercicio con tu familia, de lo que es tu ejercicio en el vecindario. Pero no solamente lo que estás haciendo, dice algo más. Dice, arraigados es echando raíces, siendo alimentado, ¿verdad? Y sobreedificado, que es que hago el esfuerzo sistemático y calculado para hacer lo que Dios dice en su palabra. O sea, no solamente viene un crecimiento natural como consecuencia de ejercer la fe, sino que también yo tengo que planificar mi crecimiento. Y por eso hay que aprovechar los talleres de educación. Vienen una serie de talleres aquí de consejería. Viene uno de abuso sexual en el seminario teológico que van a dar y ya se matricularon un grupo de personas. Viene una conferencia sobre sanidad interior en el área de consejería. Vienen varias cosas que nosotros vamos a ir implementando para que cada uno se vaya identificando y se vaya ubicando en los grupos de trabajo. Identificamos 17 grupos de trabajo diversos en la casa para que usted mire y usted pueda integrarse a uno de estos grupos de trabajo, aprender, capacitarse. De hecho, conseguí el material ya, que es como un examen que uno se hace. Usted contesta más de 100 preguntas y hay una tabulación y el resultado te dice en qué tú tienes como una definición ministerial para poder hacer un área, si es consejería, si es área pastoral, si es área de música, si es área de enseñanza, o sea, donde Dios te ha ido llamando o te va llevando y donde Él te ha puesto algo en la mente y en el corazón para que tú puedas servir. Versos 6 y 7, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Ser agradecido a Dios es servir a los demás. ¿Tú quieres agradecerle a Dios? Sírvele al prójimo. ¿Tú quieres agradecerle a Dios? Identifica un área en la que tú puedas trabajar. Confiar en Cristo, escuche bien, nos provee la estabilidad espiritual necesaria para servirle, porque tú pones tu fe en Él y Él te imparte poder y bendición para tú poder hacer lo que tienes que hacer. Mira lo que dice el verso 8. El verso 8 es bien poderoso porque el verso 8 dice, mira que nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas,
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Conocer la palabra de Dios te previene a ti de caer en errores y caer en cosas que no son correctas. Nos ayuda a detectar las falsas enseñanzas tan pronto tú las oyes. Filosofías del mundo pueden ser y sonar atractivas, pero siempre te van a conducir a la muerte. Pregúntese usted, ¿de dónde salió orar por los muertos? Pues cuando usted escudriña y usted se mete a estudiar sistémicamente, se va a dar cuenta que eso fue en el año 300. Que zumbaron eso, alguien se lo inventó. Eso no está en la Biblia. El canon se cerró en el año 95, yo quiero que usted entienda eso. Que en ese primer siglo los apóstoles y la iglesia que caminó con Cristo decidió cerrar el canon de lo que ellos reconocían que fue lo que pasó, las narrativas de lo que pasó. Y vienen en el siglo II otras personas, historiadores que habían escuchado a sus abuelos y sus ancestros, pero ya cuando entramos en el siglo III, alguien se saca de la manga, pues hay que orar por el muerto, para que el muerto se salve. Pero Timeball no dice que mirando, yo creo que tengo otro ejemplito más. ¿De dónde viene la canonización? Se ha hablado de canonizar. La persona se le reconocen unos atributos por cierto testimonio, hay unas clasificaciones, de eso Isabelita y Fred pueden eventualmente dar una buena enseñanza sobre esto, que tú puedes mencionar a esa persona en tu oración y esa persona te conecta y pedir por esa persona. Entonces, si yo miro los textos y me voy a Hechos, ¿ustedes tienen Hechos? En Hechos capítulo 4, verso 12, Pedro dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si el mismo credo dice que Cristo padeció y murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que Dios lo resucita de entre los muertos y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, ¿qué hace gente invocando nombres de muertos que no están a la diestra del Padre, no son intercesores, porque hay uno solo? Amén. Esas son tradiciones de hombres. En toda religión fuera del Evangelio de Jesucristo, el hombre trata de salvarse a sí mismo. Es cuestión de llegar a los textos. Es más, en Marcos dice que Cristo fue a casa de Pedro y le sanó la suegra. El apóstol San Pedro tenía suegra. ¿Y qué es una suegra? La mamá de mi mujer. Y usted va al original y dice suegra. Amén. Una más. La prohibición de la lectura de la Biblia, ¿usted sabe cuándo salió? En el año 1229. ¿Por qué prohibir el acceso a la palabra? Porque si yo te dejo ignorante en cuestiones de fe, yo controlo tu fe. Por eso una de las luchas de la iglesia cruzada evangélica es que la gente se mete en la palabra. Porque no importa dónde tú camines, si estás expuesto a la verdad de la palabra, lo que suene raro, tú lo vas a detectar y lo vas a confrontar para la gloria de Dios. Conocer la palabra de Dios nos ayuda a detectar esas falsas enseñanzas. Las filosofías del mundo, por más bonitas que te suenen, ten cuidado porque te conducen a la decepción. Versos 9 y 10, y con esto termino. ¿Qué dice los versos 9 y 10 de esta palabra poderosa? Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda ¿qué? Y toda potestad. Al creer en Cristo, ponemos nuestra fe en Dios y recibimos la salvación. El verdadero conocimiento y sabiduría vienen de Cristo. Si tú te sales de ahí, tú vas a estar en un callejón sin salida, vas a estar tratando de fabricar una doctrina de tu propia fe o de tu propia creencia. Es uno de los problemas que tenemos hoy en este tiempo, que vienen muchas corrientes de pensamiento y la gente se lo acepta. ¿Cómo es posible que gente cristiana, gente que estuvo en una comunidad de fe que se supone que sea buena doctrina, se levante un tipo y diga que Él es Cristo y gente lo siga?
y gente lo defienda. Tuvimos varias, ese no es el único, hay varias experiencias en Puerto Rico de gente así que se levantaron, bien carismáticos, bien tremendos, con ciertos don. La gente los idealizó, la gente los adoró. Yo me encontré unos recortes de periódico viejo de cuando estaba Pan Am Airways y estaba bajando del avión, Juanita Peraza se llamaba ella. Entonces, el mismo periódico imparcial decía la diosa Mita. Decían Dios, y entonces la gente lo leía. Y la gente se fue, ¿verdad?, creyendo todo este tipo. Entonces, adoran la persona y ponen la fe en la persona. La palabra me dice a mí que en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Mi llamado para ti en esta mañana es que revises tu fe. Si has aceptado a Cristo como tu único y eterno Salvador, tú tienes vida eterna. El único que pagó por nuestro pecado fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que tú puedes poner tu fe en Él, recibirlo como tu Salvador, y la Biblia dice que inmediatamente tú eres limpio de pecado por la obra de Cristo, por la sangre derramada en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo se te es aplicada a ti por la fe en Él. Como Él está a la diestra del Padre y presentó su sangre ante el trono de la gracia, esa palabra poderosa dice que cuando Dios te mira, te ve cubierto por la sangre del Cordero. Y esa salvación que es obrada a tu favor por la obra de Cristo, tú la retienes para ti y te da vida eterna. Si no tienes eso, yo te invito en esta mañana a que te reconcilies con Dios, a que renuncies a toda filosofía que choca con esa fe cristiana, que mires el resultado de tu conducta. Tú quieres saber si de verdad tú estás en la fe de Dios, tú estás haciendo, mira a ver lo que estás haciendo. Mira a ver a dónde te conduce esa fe. Mira a ver qué te requiere esa fe. Y si no tienes la fe correcta, te invito a que aceptes a Cristo como tu Salvador. No esperes a morir. ¿Tú crees que tu familia, que los panas tuyos que tienen tanto que hacer, pueden hacer un ritual para sacarte a ti de un purgatorio que no existe, para llevarte al cielo que solamente hay un acceso y es por medio de la sangre de Cristo? ¿Tú crees que exista otra manera de hacerlo? No la hay. Habrá alguien en esta mañana que dice, yo quiero reconciliarme con Dios. Yo lo acepto como mi único y eterno Salvador. Si esa persona aquí, póngase en pie, yo tengo que orar por usted. Que usted dice, yo reconozco que soy un pecador, necesito el perdón de mi pecado. Ven hija, ven por aquí, quiero orar por ti. ¿Habrá alguien más que dice, yo necesito reconciliarme con Dios? Necesito contarle a Dios mi situación. Delante de Él me presento y reconozco que necesito el perdón de mi pecado. Tan sencillo como eso. Esto es una mañana de bendición para ti. Dile, Señor, por tanto tiempo he confiado en rituales, por tanto tiempo he confiado en métodos, pero en esta mañana me acerco reconociendo que necesito el perdón de mi pecado. Habrá alguien más que dice, aquí yo estoy, necesito el perdón de Dios, necesito que el Señor perdone mi pecado. Si esa persona, levántate en el nombre de Jesús. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Habrá alguien más que dice, esta palabra es para mí? En el nombre de Jesús, levántate, tengo que orar por ti. ¿Habrá esa vida? ¿Habrá alguien más que dice, pastor, necesito el perdón de Dios en esta mañana?